Nos da, como siempre, mucho gusto darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se realiza en un marco muy especial, porque se trata de la presentación del Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, una publicación editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se hizo en el marco precisamente de este seminario internacional sobre la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, organizado precisamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Se presentó en Puebla y es un instrumento muy importante para la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, porque en él se conoce no solamente cuáles son esos derechos político-electorales y cómo se deben defender, sino también qué organismos son capaces de defenderlos, atenderlos y orientarlos. Por supuesto, encabezando la lista se encuentra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, yo lo que le quiero comentar es que esta publicación editorial, este importante instrumento, bueno, será aquí motivo de análisis con los invitados de Pedro Lara y Malo, que son precisamente la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas de este máximo órgano jurisdiccional, Marina Marta López Santiago, y también el coordinador de jurisprudencia, seguimiento y consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Santos Contreras. Yo soy Lucy Farías y le invito muy cordialmente a que se quede en este programa y conozca de cerca este manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estamos realizando un programa especial en el marco del Seminario Internacional para la Defensa de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que ya saben es uno de nuestros temas predilectos. Y bueno, pues tenemos invitados de lujo que agradecemos por supuesto a Lucy Farías, quien ha adelantado su presentación. Marina, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Y bueno, pues precisamente en el marco de este seminario internacional, relacionado por supuesto con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, pues varias de las cuestiones que se trataron precisamente en este evento pues son verdaderamente relevantes, pero sobre todo me gustaría resaltar dos de ellas, o una de ellas presentada en conjunto, que es el manual que este tribunal ha producido para orientar, al final de cuentas, respecto de los derechos que asisten a los pueblos y comunidades indígenas, los derechos político-electorales. Y también, aunque ya estaba puesto en operación, también se realizó una representación, digámoslo así, del protocolo para defensoras y defensores, que este tribunal tiene precisamente esta unidad que se ha creado para defender, representar y generar una defensa adecuada respecto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, pues quién mejor que precisamente la responsable de esta defensoría de este tribunal, Marina, que nos cuentes un poco, pues, cuáles fueron las cuestiones que se abordaron de manera muy sucinta y general en este evento y sobre todo, ¿cuál es la intención que tiene este tribunal al promover este tipo de eventos y difundir, además, a través de publicaciones tan importantes, pues la labor de reconocer, proteger, garantizar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas? Muchas gracias. Pues sí, digo, este seminario se abordaron varios temas muy importantes. Creo que tuvimos, más bien fue la primera vez que se presentó este manual, que lo trabajó el área de jurisprudencia excelentemente bien hecho, ¿no? Trae lo más importante que deben conocer los pueblos y comunidades indígenas y todos los ciudadanos
respecto de qué son los derechos políticos electorales. En este manual aborda qué son los derechos políticos electorales para los pueblos y comunidades indígenas. Se hizo una representación efectivamente del protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, que lo hemos venido presentando en diferentes estados de la República a efecto de que sepan qué está haciendo la Defensoría, qué asuntos hemos estado llevando, cuáles son los derechos que nos llegan y que se aducen que son más violentados en estos grupos vulnerables, ¿no? Entonces, esta mesa estuvo muy interesante. También se habló sobre sobre el amicus curiae, sobre el peritaje antropológico. Fueron 2 mesas distintas. Hubo una conferencia magistral de una magistrada del Tribunal Supremo de Bolivia, Choque Quispe, María Eugenia Choque Quispe, que realmente estuvo extraordinaria. También nos acompañó el vicepresidente del Foro Permanente de la ONU, Jesús Fuentes Blanco, con una conferencia magistral también. Entonces, en sí no fue tan pesado el evento, pero sí se abordaron temas muy importantes y temas que nosotros como Defensoría utilizamos continuamente, como el amicus curiae, amigos de la Corte, que es una opinión especializada que no tiene interés en la resolución de un determinado juicio. Y que ha jugado un papel importantísimo para poder comprender muchos de los fenómenos que culturalmente están muy alejados de nosotros. Y claro, a la hora de proveer justicia, pues entre más cerca esté uno del contexto fáctico, la situación concreta en la que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas, más en virtud de la justicia se resolverán los conflictos planteados ante este tribunal. Sí. Y tanto el amicus curiae como el peritaje, la finalidad es dar más elementos al juzgador a veces de cosas que desconocemos de lo que está pasando en la comunidad. El peritaje antropológico se está usando y se permite en sistemas normativos indígenas precisamente, y está en jurisprudencia, que aquí nos va a apoyar bastante Alejandro diciéndonos al respecto, pero es muy importante porque nos determina si efectivamente en la comunidad se sigue preservando y conservando sus especificidades culturales, por ejemplo, sus costumbres, su cultura, sus fiestas religiosas, ¿no? Y su forma, sobre todo su forma de elegir a sus autoridades ancestralmente, ¿no? Claro, su sistema de cargos, todo aquello que entra en la vida política de estos pueblos y comunidades. Claro. Y bueno, pues qué mejor que Alejandro, precisamente, que como coordinador de jurisprudencia y además el demiurgo de este manual. ¿Cuál fue la experiencia precisamente? Porque bueno, tenemos muchísimos elementos que conforman la jurisprudencia como fenómeno jurídico, lato sensu. Pero concretamente en la materia que tiene que ver con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ya tienes dilatados años precisamente siendo responsable del área de jurisprudencia y particularmente este tipo de jurisprudencia, ¿cuál es la experiencia, el rodaje que han tenido, etcétera? Claro, gracias Pedro. Bueno, primero quiero mencionar que en la presentación de este manual y del protocolo para defensores y defensoras, ya Marina nos platicó cuáles fueron los temas que se trataron, quiénes fueron las personalidades que nos acompañaron, pero yo quiero mencionar la gente, el público al que se dirigió esta presentación. De veras, yo quedé impresionado porque sabía más o menos que estaban invitadas 300 personas aproximadamente. ¿Esto fue en Puebla? En Puebla. El 10 de agosto, aclaramos la fecha. El 10 de agosto fue con motivo del seminario, pero en realidad con motivo del aniversario de los pueblos y comunidades indígenas. Yo veía llegar gente. Y yo dije, bueno, ¿y ahora a dónde los van a meter? Bueno, ahí tuvieron que hacer un backstage y meter gente ahí. Pero olvídate del número de personas. ¿Sabes qué? Lo que a mí me gustó y me impresionó fue que venía gente representando a casi a todas las comunidades indígenas del país. Venían con su vestimenta tradicional, ya sabes, ¿no? Las conocidas del sur, de todo el país. A mí de veras me impresionó mucho que viniera toda esta gente representando a las comunidades, porque precisamente este manual y el protocolo
va dirigido a ellos, a ellos, Así a es. los indígenas que forman parte de algún pueblo o comunidad indígena. Entonces, a mí, de veras, te felicito, Marina, fue un gran evento. Festejo al Tribunal Electoral que haga este tipo de eventos para dar a conocer, además de otras cosas, como lo mencionó Marina, bueno, que den a conocer estos libros. Creo que este manual va a dar mucho que platicar, como lo ha hecho el protocolo. Pero bueno, eso a mí me gustó mucho porque se dirigió precisamente a las personas en las que nosotros pensamos que debían conocer precisamente este manual. Y obviamente, tomando en cuenta la experiencia de la Coordinación de Jurisprudencia, que es analizar las sentencias de los que emiten la Sala Superior en materia, entre otras, de sistemas normativos indígenas, bueno, nosotros con esa experiencia vimos que esta integración de magistrados en la Sala Superior pues está sumamente interesado, además de otros temas, en la protección de los derechos político-electorales de todos los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ese fue el motivo por el cual, tomando en cuenta que hemos elaborado diversas tesis, jurisprudencias en esta materia, bueno, pues también fue el motivo por el cual nos dio a la tarea de recopilando algunos detallitos, algunos temas, algunos datos de esas jurisprudencias, pues es precisamente lo que estamos plasmando en el manual, que aquí Marina dice fue una labor de la coordinación, pues fue una labor conjunta. De equipo, digamos. Una labor sí, conjunta, claro. obviamente este manual también trae el sello de la Defensoría Pública y pues bueno, creo que el objetivo con la presentación ya tuvo su efecto. ¿Por qué? Porque se acercaba gente, Claro, ¿verdad? interesada y que puede estar afectada por el tema, porque etcétera, sí. ahorita lo acabas de mencionar, además de que está hecho en español, pues trae las cinco lenguas, Las principales, traducido a las sí. 5 lenguas, no más habladas en el país, porque si no nos vamos al sur del país, sino las más habladas en todo el país. Sí, como Entonces, representativas, así ¿no? es. Está el maya, el náhuatl, Ajá. el celtal, el mixteco y el rarámuri. Y el rarámuri, Son así es, 5 lenguas. representando a todo el Claro, país. sí, sí. Las Tenemos del lenguas norte, más del habladas, centro, del sur, sí. exacto, las lenguas más habladas en todo el país. Qué barbaridad. No, yo creo que al final de cuentas este tipo de eventos son precisamente un gran impulso, ¿no? Son como saltos en digamos, el ritmo normal de este tipo de cuestiones. Pues sabemos de las reformas, por ejemplo, que se hicieron al segundo constitucional, se tienen que ir implementando, es decir, tiene que haber una marcha que construya necesariamente las bases jurídicas que ha sentado el legislador. Y creo que estas cosas ya no son solamente pasos, ¿no? Son pequeños saltos que permiten ir avanzando de manera mucho más sólida en la trayectoria para buscar consolidar el conocimiento primero, porque la labor de difusión de este tribunal es fundamentalmente para eso, ¿no? Para dar a conocer los derechos y que la gente en ese conocimiento pueda precisamente ejercerlos de manera efectiva. Y si al final, por alguna razón, no puede, también puede venir a solicitar que tutelemos el ejercicio efectivo de esos derechos. Claro. Y una de las cuestiones que hemos tratado mucho en este tema, cuando hablamos de cuestiones relativas a los pueblos y comunidades indígenas, es precisamente el hecho de que muchos se sienten alejados de lo que son los medios de impartición de justicia, ¿no? Y sobre todo se sienten alejados porque hay una brecha de falta de información, ¿no? Ese especie como de abismo en la difusión de la información, pues los deja justamente del otro lado. Y eso no les permite, pues siquiera comenzar a gestionar las cuestiones que pueden interesarles dentro de su vida comunitaria. Hay creo que una inquietud creciente también por parte de los pueblos y comunidades indígenas de consolidar formas de autogobierno, ¿no? Autogobierno reconocidos por el Estado, porque sabemos que ellos los tienen y los tienen ancestralmente, pero falta realmente esa formalización que establece precisamente las relaciones con el Estado tradicional constitucional mexicano y que de alguna manera pues, ha fungido más como un puente, más como una barrera realmente, ¿no? Hablábamos hace un rato fuera de cámara, te decía que hace poco más de un par de años tuve la oportunidad de estar en los CRIL,
en Chihuahua, y me decían la gente, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para poder organizarnos y tener un gobierno municipal por sistemas normativos internos, ¿no? Desafortunadamente, pues fue una visita fugaz, estuvimos ahí un día y medio, realmente, que teníamos muchísimas cosas que tratar con ellos, y es muy difícil hacerles un esquema general que sea efectivo, que sea útil, para decirlo, oye, pues para esto los procedimientos son pues la instancia administrativa, la solicitud de que el Instituto Electoral local vaya y vea cómo se realizan precisamente los procesos de gobierno internos de las propias comunidades, haga un registro, la revisión, que se apruebe un catálogo al final de cuentas en la zona también de usos y costumbres, que eso es fundamental. En Oaxaca se ha hecho y ha tenido un éxito tremendo porque está todo aterrizado, ¿no? Entonces creo que la labor precisamente de la Defensoría en esa parte de la orientación respecto de los derechos es fundamental. O sea, sin esto nos encontraríamos nuevamente pues en una situación que no tiene mucho, que ha empezado a ser superada, pero que definitivamente parecía ya enquistada en la sociedad mexicana, que era barreras insalvables para que grupos vulnerables, particularmente hablando de los pueblos y comunidades indígenas, no pudieran siquiera acercarse a plantear cuáles son sus problemas. Sí, claro. Sí, sí. Es precisamente, ahorita que mencionas esa anécdota, ¿de qué lugar, no? O sea, Chihuahua, Tarahumara. Así es. Y precisamente para esa gente que está pues, lejos del centro, que parecería que los que están en el centro son los que están más cercanos a la justicia, no, o sea, en todo el país lo tienen, y el motivo de la traducción a todas estas lenguas a lo largo del país es precisamente para que, tienen dos cosas. Una, aquí se narra en este manual cuáles son sus derechos. Primero, cuáles son los derechos cuáles son los derechos político-electorales. Después tenemos cuáles son los derechos político-electorales de los indígenas, de los ciudadanos indígenas. Tenemos cuáles son los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Posteriormente mencionamos cuáles los medios de impugnación que tienen a su alcance. También les decimos, y te estoy hablando de todo esto con un lenguaje ciudadano, un lenguaje muy sencillo, precisamente para que no haya duda de qué quisieron decir. No. Es un lenguaje sumamente ciudadano, sumamente sencillo, para que cualquier persona que sepa leer pueda entender lo que se dice aquí. ¿Cuál es la cadena impugnativa? Iniciando desde el instituto local. Eso es importantísimo. ¿Cuántas veces se presenta la duda de decir, bueno, ya llegué a la instancia administrativa, ¿qué sigue, no? Sí, así es. Entonces, les decimos cuáles son los medios de impugnación y la cadena impugnativa. Primero, si el que dices que te violó tu derecho es el instituto local, bueno, puedes impugnar esto. En contra de esa determinación, tienes este medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado al que pertenece tu comunidad. En contra de esa resolución, pues obviamente tienes ya los recursos o medios federales que ya sea ante sala regional o ante la propia sala superior a través de un juicio ciudadano, el conocido, el famoso juicio JDC. para la protección de los derechos político-electorales en sus siglas JDC. JDC, sí. Y todavía uno más, si la sala regional resolvió un asunto en materia de derechos indígenas, bueno, en caso de que se actualicen algunos supuestos, podrían impugnar a través del recurso de reconsideración ante la sala superior. Es decir, aquí se narran todos, es muy sencillo, te estoy hablando de son 20 hojitas de cada lengua, o en este caso español, porque está detallado muy sencillo de cómo. Pero lo más importante es que al final les decimos cuáles son las autoridades que les pueden proteger sus derechos. Eso es el Tribunal Electoral a través, y obviamente la Defensoría Pública, y que está distribuida también en diversos lugares del país. Entonces, si una persona de Chihuahua que habla tarahumara o rarámuri tiene al alcance este libro, y no nada más en español, sino en su propia lengua, híjole, eso es una maravilla. Sí. Y digo, sabemos que en el norte la mayor parte de la gente pues, es bilingüe, pero uno de los derechos precisamente que recoge este manual es el reconocimiento del derecho lingüístico. Sí, claro. Así es. Es decir, sí, está bien y claro, toda adaptación a una cultura externa siempre es útil,
pero finalmente tienen el derecho a conservar sus maneras de expresión, en este caso su lengua, y qué mejor que llevarles en su propia lengua el contenido precisamente de este manual. Ahorita nos tenemos que ir a un corte. Bueno, pues siempre el tiempo yo digo que es el enemigo, y es el enemigo en sentido general, lo decimos así. Pero me gustaría que a la vuelta de nuestro corte nos hablaras un poco sobre exactamente qué es lo que hace la Defensoría y cuáles son los procedimientos básicos a seguir, las experiencias que han tenido también, pues, cuando finalmente algún representante de una comunidad, pueblo indígena, se acerca a la Defensoría y qué cosas son las que finalmente se enfrentan por parte de esta dirección. Si nos permiten, vamos a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues de regreso con ustedes y le preguntábamos a Marina, bueno, una cuestión muy general respecto precisamente de cómo la gente se acerca a la Defensoría, cómo ésta responde finalmente ante las dudas o la necesidad de representación que diferentes miembros de los pueblos y comunidades indígenas podrían pues llegar a requerir para la solución de sus problemas político-electorales, para construir autogobierno, para solucionar conflictos con las cabeceras municipales. En fin, muchísimas de las razones, muchas de las cuales hemos expuesto a lo largo de esta serie de programas cuando tratamos precisamente sobre temas de derecho de pueblos y comunidades indígenas. Y pues cuéntanos, Marina, la experiencia que te ha dado, cómo has visto que la gente pues acude a la Defensoría. Claro que sí. La Defensoría Pública ha venido haciendo presentaciones como tal de la Defensoría en diferentes estados de la República y se convoca a líderes en sí de natos de las comunidades del estado donde vayamos. Y ellos llevan, digamos, una representación. Y ellos empiezan a conocernos, dicen, hay una defensoría que hace esto, que tutela los derechos de nosotros de manera gratuita, tanto asesoría como defensa. Y algunas asociaciones donde, digamos, de la sociedad civil, que son antropólogos, sociólogos, y saben que se está violentando un derecho político y electoral en esta comunidad. ¿Cómo se los mandamos? ¿A dónde se los enviamos? Ellos tienen facilidades, digamos, de internet, y ellos son como nuestros aliados. Claro. Ellos nos los canalizan, e incluso las propias instituciones electorales de los estados nos canalizan los asuntos. O sea, también hay una intervención, digamos, institucional generalizada. Sí, por supuesto. Al saber que hay una institución que ayuda de manera gratuita a los pueblos y comunidades indígenas, nos los canalizan. Tuvimos incluso a través de un oficio de la Suprema Corte. Nos dijeron, llegó esta solicitud, pueden ustedes conocer, es de Virginia, del municipio de Quiabiní, en Oaxaca. Ella mandaba una carta al presidente de la República, el presidente de la República lo bajó a la Suprema dijo, no podemos conocer, pero hay una defensoría. Entonces nos las mandaron y nos las canalizaron por oficio, o sea, llegan de muchas maneras con nosotros. Actualmente tenemos 153 solicitudes del servicio, 98 son asesorías, 52 son defensa y 2 abstenciones que hemos tenido. Perdón, Marina, ¿puedes explicar un poquito al público Claro cuál es sí. la diferencia entre precisamente la asesoría y la defensa? Claro que sí, la asesoría consiste en darles una guía de si efectivamente hay violación a su derecho político electoral. Y no, para garantizar y tutelar su derecho, no podemos apersonarnos nosotros como Defensoría a las instituciones locales. No podemos. Nuestro acuerdo de creación lo prohíbe, pero sí podemos hacer las demandas. Es decir, les hacemos desde un escrito para el instituto, para el presidente municipal, para la Junta Cívica Electoral, para el órgano electoral en ese momento que esté llevando a cabo las elecciones, y
hasta las demandas que sean necesarias a nivel local, impugnaciones, ¿no? Eso consiste en una asesoría y a veces las asesorías son más grandes que las propias defensas. En la defensa nosotros tomamos la representación de los que aducen un derecho violado. Podemos nosotros firmar en lugar de ellos, sería como algo como el mandato judicial, representación o mandato judicial ante las salas regionales, pero digamos a nivel federal. Ya a nivel federal. Salas regionales. La prohibición está a nivel local para... Exacto, o sea, no podemos apersonarnos nosotros. Van ellos por su propio derecho, presentan ellos la demanda, pero nosotros contestamos los requerimientos, contestamos si les dan vista, contestamos en término y tratamos, es una labor titánica porque sí, de verdad, a veces un asunto nos puede generar 3, 4 demandas. Impugnamos desde la convocatoria y como no hay suspensión en materia electoral, entonces la convocatoria, los resultados, el acuerdo del instituto, y seguimos toda la cadena impugnativa. Entonces es un trabajo muy bonito porque conocemos los asuntos de ceros, ¿no? Hay gente que llega antes y dice, ¿sabe qué? Acaba de salir la convocatoria, pero vemos que no hay certeza, que no hay publicidad, que no hay legalidad, que no hay imparcialidad por parte de la autoridad electoral en ese momento, que generalmente vemos por sistemas normativos indígenas, que puede ser la presidencia municipal, que puede ser una dirección de participación ciudadana, pero no precisamente el instituto, ¿no? O sea, tiene como sus bemoles y cada municipio y cada caso es distinto. Y además de que es muy bonito porque vas conociendo el sistema normativo del municipio que te llega, y así nos llegan de boca en boca. Un municipio se enteró, ¿saben qué hay ya? Otra agencia de otro municipio, vayan a la Defensoría y ellos nos van recomendando y así es que han ido llegando. Incluso hubo una ocasión que estábamos en Oaxaca y nos hablamos de que acaban de robar las urnas, ¿qué hacemos? En serio, o sea, literal, nos canalizan y nos dicen que acaban de robar las urnas. Y cuando la gente ya llega, ya los tenemos ahí, a veces viajan desde la comunidad mucho tiempo para poder llegar a nosotros. Siempre tenemos darles la prioridad, levantar la solicitud, hacer el dictamen el mismo día, si se puede hacer la demanda el mismo día, para no hacerlos y regresar y venir y generar más gastos en ellos, ¿no? Dentro de las 153 solicitudes de enero a la fecha, las que más han llegado es por violencia política de género. Digamos entre unas 25 y 30 en este año únicamente. El año pasado tenemos regidoras, síndicas y presidentas municipales de Chiapas, igual en Oaxaca, regidoras, síndicas y presidentas municipales. Y como Sala Superior se pronunció ya, digamos, y puso como el ejemplo, cuando hay violencia política de género, los tribunales locales han empezado a pronunciarse. Entonces ya no es necesario llegar hasta acá. Y logramos, y ya estamos como en esta parte de ejecución de sentencias, ¿no? Eso es un fenómeno fundamental para entender la labor ya no solamente de la Defensoría, sino de todas aquellas partes que componen un tribunal como este, ¿no? Sí, claro. Y estoy pensando en una cuestión fundamental, mi querido Alejandro, es que los criterios que se han generado por parte de este tribunal, que tienen relación directa con los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, han empezado ya a formar jurisprudencia. Y me atrevo a decir que precisamente este tipo de apoyos, como es el caso de la Defensoría, pues van a generar muchísima más participación, ¿por qué no también más conflictividad en el sentido jurídico? Y por tanto vamos a ir derivando muchos más criterios, mucho más precisos, mucho más ajustados a la realidad, pero también más diversos en cuanto a la problemática que finalmente tiene que resolver este tribunal. Yo me atrevo a asegurar que en los últimos 5 o 6 años, todos esos criterios generados en materia de conocimiento y defensa y garantía de derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha aumentado exponencialmente. Así es, Pedro. Sí, tenemos, por ejemplo, hablando de 2007 a la fecha, tenemos aproximadamente 1050 sentencias que ha dictado la Sala Superior, 1033 para ser exactos, sentencias relacionadas con sistemas normativos indígenas. Y de estas tenemos aproximadamente 71 tesis y jurisprudencias que ha creado la Sala Superior en esta materia. Entonces, sí, efectivamente se ha acrecentado mucho. Los magistrados
de la Sala Superior tienen especial, entre otros, obviamente sin minimizar algunos, pero tienen especial interés en maximizar los derechos, en la protección, en garantizar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Esto, aunado a lo que dice Marina, en el sentido de cuántas demandas se han presentado en relación con violencia política contra las mujeres, pues forma parte de violencia política indígenas. Entonces, estos son temas que a los magistrados les ha interesado mucho, por eso es que se ha acrecentado o se ha eficientado mucho la creación de tesis y jurisprudencia en materia de derechos políticos a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Claro, además era un tema, por lo menos judicialmente inexplorado casi, ¿no? Sí. Creo que en ese aspecto, y lo digo con toda franqueza, este tribunal ha sido pionero en generar criterios protectores de grupos vulnerables, particularmente los pueblos y comunidades indígenas. También lo hemos visto en las cuestiones de género, que creo que el tribunal ha sido más que consecuente, no solamente con el marco normativo que nos obliga a nivel nacional, sino también con los instrumentos internacionales, ¿no? Ese derecho convencional que de alguna manera es el que está liderando la línea de construcción de criterios jurídicos para proteger a los pueblos y comunidades indígenas, y que yo me atrevo a decir que es un fenómeno ya global, ¿no? Es el redescubrimiento de la importancia de proteger las diferencias y respetarlas, ¿no? Al final, creo que también fue durante muchos siglos una serie de actos desafortunados por parte de Occidente frente a cualquier cosa que fuera distinto a ellos, y hemos visto pues la práctica aniquilación de muchos grupos en diferentes partes del mundo. En la Amazonia tenemos un problema gravísimo, ¿no? Porque están exterminando literalmente poblaciones enteras. En Filipinas tenemos otro tanto, en las islas de Papúa, Nueva Guinea. En fin, hay una serie de fenómenos que están pues forzando a los estados democráticos a actuar en consecuencia, ¿no? Y el Estado mexicano, por supuesto, no puede estar al margen. Tenemos una composición indígena muy importante, ¿no? Estamos hablando de más de 6 millones de personas autoadscritas como indígenas. Lenguahablantes. Y además lenguahablantes, por supuesto que sí. Lenguahablantes y 25.7 millones autoadscritas. Así es. No, los 62 pueblos sí. Que se reconocen de manera como general. Sí. Y aparte, cada uno tiene además sus pequeñas, ¿no? En Oaxaca hemos visto, ¿no? Sus variantes, ¿no? Tanto de lenguas como de costumbres y organización política, además con sus particularidades, ¿no? Entonces, es un tema muy extenso que requiere de muchísimos años de trabajo para poder presumir que tenemos frutos. Claro. Pero bueno, perdón, esto quiero mencionarlo. Esto precisamente el interés sobre la protección de los pueblos y comunidades indígenas quedó clarísimamente mencionado en la presentación del manual y del protocolo por los magistrados que nos hicieron favor de presentar estas obras. Son la magistrada presidenta Yanino Talora Malasis, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Mónica Soto. Así es. Ellos, cada uno de sus comentarios en la presentación de estas obras, dejaron en claro, les transmitieron por lo menos a las personas que estaban presentes en esta presentación, que ellos, una de las labores del Tribunal Electoral, en particular todas las salas del Tribunal Electoral, es maximizar y emitir sentencias garantistas con una progresividad para que ellos se sientan satisfechos y seguros de que por lo menos hay un órgano jurisdiccional, constitucional, que defiende sus derechos. Claro, y para llegar a esto, pues evidentemente el conocimiento de esos derechos es la base fundamental e inexcusable. Una de las cosas que me encantó de este manual, que tienen justamente aquí, es que no solamente se trata de un mero catálogo de derechos, ¿no? Sino que también explica cuestiones procedimentales relativas a los diferentes medios de impugnación que están disponibles precisamente para ellos, y que me imagino que precisamente la Defensoría es lo que ha estado tratando de transmitir de manera sobre todo básica para que ellos puedan dar el siguiente paso, ¿no? Entonces ahora tenemos un manual que es un manual de derechos, pero también es un manual de procedimientos jurídicos para la defensa de esos mismos derechos. Sí, realmente el contenido es, como bien decía Alejandro, muy ciudadano.
pero trae lo fundamental que todo ciudadano debe conocer. ¿Qué son mis derechos? ¿Cuándo se me violenta un derecho? ¿Qué debo hacer? ¿Y hacia dónde debo ir? O sea, en 20 hojitas, como decía, de verdad viene no un catálogo como tal, que con artículos, que términos, no. O hipertécnicos, ¿no? Sí, no. Algo así que enriquece y que realmente le va a servir hacia quien está dirigido esto. O sea, es algo que si yo lo tengo, ¿sabes qué? Yo tengo un manual y aquí dice, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde debo ir? Sí se me está violentando un derecho político electoral y tengo derecho y puedo acceder a la justicia. Incluso viene ahí a hacer un escrito, o sea, está muy... Es muy didáctico, ¿no? Claro. Sí. Esto, Pedro, no es un libro que vamos a tener en nuestras bibliotecas, no. Es un manual que todo pueblo y comunidad indígena debe tener. Sí, al lado, en su cama, es como, después de la Biblia tiene que tener el manual para saber cómo. Es el arsenal político, ¿no? Así es. Sí. No, yo creo que es de verdad es muy loable que este tipo de esfuerzos, porque ustedes saben que, bueno, el tribunal produce muchísimas publicaciones, de hecho es uno de los tribunales en América Latina que más publicaciones, sobre todo de difusión, produce cada año, pero particularmente este tipo de cuestiones creo que son un esfuerzo más loable todavía, porque se centran en una deuda que tenemos histórica, ¿no? No estamos haciendo más que saldar las deudas que tenemos con estos grupos que no han podido conseguir una autorrealización dentro del precisamente el marco de esos derechos. El derecho a la autodeterminación, a la no discriminación, a mantener su propia cultura, sus propios usos y costumbres, sus lenguas, en fin. Todo este tipo de cuestiones que de otra manera han sido soslayados por el Estado mexicano, además, por supuesto, de las presiones que generan también los entes privados sobre estas comunidades, más que nada por los recursos naturales. Pero este es el principio precisamente de sanear todo ese tipo de vicios, ese tipo de rezagos históricos que han sufrido estos pueblos y comunidades indígenas, y para lo cual yo creo que este tipo de publicaciones son fundamentales, ¿no? Es la guía de cabecera que puede tener los representantes de pueblos y comunidades indígenas y decir, oye, pues pasa esto, a ver, espera, revisamos el manual, pues mira, están vulnerando este derecho, podemos hacer esto, vamos a la Defensoría, ¿no? A ver qué nos cuenta y cómo podemos... Eso es bien importante, Pedro, que no nada más es cómo lo hago, sino quién me ayuda, porque sí, qué fácil es, bueno, sí, ya me dijeron cómo, y ahora, ¿qué hago? No. Sí. También está ahí explicado que está la Defensoría Pública, y ellos son, lo acaba de describir ahorita Marina, bueno, qué mejor que ella describir qué es lo que hace la Defensoría. Oye, si tienes esas dos situaciones, que es cómo lo hago, cuáles son mis derechos, y además que hay alguien en México que puede proteger mis derechos, no nada más a nivel federal, sino, como lo acaba de decir Marina, desde la consulta en las instancias locales, híjole, de veras esto es una maravilla. Por supuesto. De veras, importantísimo para ellos. La colaboración que además también creo que de alguna manera se gesta a través de esto. La Defensoría no solamente media con los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, sino también hace una especie de mediación institucional, que eso es fundamental, ¿no? Sobre esto precisamente y el protocolo que están obligados a seguir tanto defensoras como defensores, me gustaría que nos platicaras un momento después de que volvamos a nuestro corte. Claro que sí. Volvemos en un momento, muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.
Bueno, pues ya estamos en nuestro tercer y último segmento. Y bueno, Marina, platícanos un poco el protocolo, porque nos hemos centrado prácticamente en lo que es el manual de derechos, pero también hay un protocolo que es la guía que utilizan los propios defensores y defensoras y que puede servir también para los litigantes, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? Siempre en este programa ponemos especial énfasis en la utilidad más o menos particular que puede tener la información. Y creo que para los litigantes, en este caso, para aquellos representantes sociales de pueblos y comunidades indígenas, para activistas, ONGs, en fin, para todos aquellos interesados en estos temas, pues es una información muy útil, ¿no? Y particularmente en este caso, pues creo que la base principal es servir de guía para la actuación de las defensoras y defensores. ¿Cuál es el contenido de este protocolo? ¿Cuáles son las directrices principales que tienen que seguir precisamente los defensores? Sí, algo bien importante que has mencionado, el protocolo no es únicamente para la defensoría, digo, somos 5 defensores a nivel nacional, somos muy pocos. Muy pocos para la cantidad de casos. Sí. Para la cantidad de casos y para lo que va a venir. Pero en algún momento la plantilla definitivamente va a crecer. Este protocolo efectivamente va dirigido a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil, a litigantes, aquellos que estén interesados en el tema, que puedan ver a lo largo de un primer año qué hemos estado haciendo y cómo hemos entrado para cada asunto. Muchas veces llegan los asuntos y no hay un acto sobre el cual vamos a actuar. Entonces nosotros lo que hacemos es generar el acto, ¿no? Generar el acto y sobre si hay respuesta o no, impugnamos. Entonces, es como parte de litigio estratégico también. Sí, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Es importantísimo el litigio estratégico. Alguna vez hemos hablado en este programa sobre esto y yo lo que he dicho fundamentalmente es que la construcción social de determinados criterios jurídicos hubiera sido imposible si no es a través del litigio estratégico, ¿no? Es ir más allá de los problemas inmediatos, de la afectación directa a derechos de algunas personas y es una amplitud de miras, ¿no? Por supuesto. Y al final nosotros eso hacemos. Llega un caso y le decimos, es que no tenemos nada que impugnar. Para impugnar necesitamos un acto. Pero es que se está haciendo esto. Sí, efectivamente. Pero lo que vamos a hacer es generar el acto para ya entrar y de lleno sobre un juicio como tal, ¿no? Porque sí se te está haciendo esto, efectivamente, pero no tienes pruebas, no tienes esto. Entonces, es litigio estratégico. En el protocolo vienen también sentencias muy relevantes, jurisprudencia también, asuntos que hemos llevado, ejemplos, Chenaló, Chiapas, representantes indígenas en el Estado de México. ¿En la propia Ciudad de México? En la propia Ciudad de México tenemos bastantes asuntos, ¿no? Que quieren actualmente su representación en las demarcaciones territoriales ya y en las alcaldías, ¿no? Que se les tutele el 2 constitucional. A ver, dice que en donde haya comunidades indígenas debe haber un representante indígena. Ya tenemos precedente, como les comentaba hace un rato, en el Estado de México, tanto Sala Superior como la Sala Regional Toluca se han pronunciado ya al respecto. ¿Qué es lo que han dicho sobre este caso? Porque es muy importante que claro el público que lo conozca. En cuanto a la representación indígena, han dicho, en los municipios donde hay pueblos y comunidades indígenas, debe haber un representante indígena que tenga un espacio digno de trabajo donde pueda atender a la gente que está representando, que sea electo por su sistema normativo, ¿no? Y que tenga voz. Se dividió la votación de Sala Superior, 4-3, algunos decían que voz y voto, y otros únicamente voz. Sin embargo, creo que es un avance bien importante, porque no tenían nada, o sea, absolutamente nada. Les decían, sí, eres representante, está tú, eres representante, pero ni las llamaban a sesiones de cabildo. Ni una sillita para que se siente a discutir, o sea, no, los literal, asuntos. nada. Claro, sí. Y lo que hicimos con ellos fue desde un inicio, a ver, señor presidente municipal, ¿cuál es mi función? No, o sea, ni siquiera nos contestaban. JS, para que se pronuncie y nos conteste. Ya nos contestaba, ok, si tienes sueldo, no sé, pero nada más. No tiene papelería, no tiene eso, o sea, y nos fuimos desde abajo y nos llevó tiempo el asunto para poder llegarlo hasta Sala Superior, la verdad. Toda la cadena impugnativa, claro está, sí. Pero fuimos creando este litigio estratégico, de decir, a ver, veme contestando, qué cosa voy a hacer, ¿no? Y nos fuimos por misión legislativa también, porque al armonizar la constitución local con la federal, no dice, habrá un representante indígena, SAN, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué funciones voy a tener?
o nada más soy un muñequito de aparador o qué voy a hacer, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos varios casos de Toluca, del Estado de México, Toluca, Temoaya, Almoloya de Juárez, entonces, Valle de Chalco Solidaridad. Valle de Chalco Solidaridad son puros indígenas migrantes, que hace 2 trienios tenían una dirección de asuntos indígenas, desapareció, ¿no? Y esta vez ni siquiera convocaron para que hubiera representante indígena. Entonces, sí trae cada asunto su bemol y hay que buscarle, ¿no? Con Claro, el por litigio supuesto. estratégico. No, me parece fantástico. Es una labor verdaderamente loable y además yo creo que es el fenómeno paralelo a lo que, digo, y lo digo en la mejor de las lides, a lo que se conoce como el activismo judicial, ¿no? La contraparte del activismo judicial. Y ambos cooperan para la construcción de un mundo mejor. O sea, yo estoy convencido de eso. Claro, evidentemente el litigio estratégico puede responder a intereses particulares en otras áreas, pero creo que en el caso concreto de la materia electoral, la única finalidad que puede tener el litigio estratégico o el activismo judicial, también si se quiere ver la contraparte, pues es el hecho de potenciar los derechos, ¿no? Querido Alejandro, ¿cómo se construyen precisamente estos criterios en base a las cuestiones que se van resolviendo? Por ejemplo, nos decía Marina, ahora ya es necesario que haya un representante ante el cabildo, un representante indígena, y cómo se pueden construir esos criterios y al final de cuentas cómo acaban siendo vinculantes, ¿no? Claro. Pues bueno, todo empieza, como lo mencionó Marina, con una estrategia que ellos llevaron a cabo para crear el acto, ¿no? Para crear el acto y se pudiera impugnar ante las instancias federales. Cito al magistrado Reyes Rodríguez, dice, derecho que no es conocido, bueno, pues derecho que no se puede ejercer. No se puede ¿no? ejercer, claro. Está. Entonces, una vez que ya hicieron eso, yo tengo la fortuna de estar presente en las sesiones privadas y te puedo decir que este asunto, el que se acaba de mencionar, fue muy acalorado porque apasiona, de veras, apasiona a los magistrados temas tan novedosos y relevantes como esto porque están, y lo mencionaste hace ratito, están direccionando la vida política del país. Así es. Entonces fue una decisión de 4-3. Entonces, son los asuntos que de veras te apasionan y a mí me enorgullece la Sala Superior de tomar decisiones como esta. Y es precisamente cuando en una sentencia se crea un criterio, hablando de sistemas normativos indígenas, que los magistrados toman una decisión como esta y como muchas otras, cuando queda plasmado en una sentencia y esa determinación quiere hacerse, digo, no que las sentencias no sean públicas, sino del conocimiento de todo el General, orden masivo, sí. jurisdiccional y administrativo en materia electoral, pues entonces es cuando ellos toman la decisión de que alguna sentencia, el criterio sostenido en alguna sentencia se haga una tesis. Una tesis deriva de un precedente, de una sentencia, después con el tiempo, si es que ese criterio prevalece y se confirma o ratifica con una nueva sentencia, independientemente del tiempo que surja entre el primero y segundo precedente, este segundo forma parte como el segundo precedente de esa tesis y sigue transcurriendo el tiempo y si los magistrados llegan a la misma determinación, tiempo posterior, en el que deciden confirmar o ratificar otra vez esa resolución, entonces se puede crear el tercer precedente que integra ya una jurisprudencia. Claro. No olvidemos que la tesis, tenga 1 o 2 precedentes, los que sean, no son obligatorios. Simplemente es un criterio orientador para decirles a todos las autoridades administrativas y jurisdiccionales de todo el país es cuál es el criterio que en este momento está sosteniendo la Sala Superior. Y posteriormente, cuando se crea la jurisprudencia ya es obligatorio. Tienes que resolver todos tus asuntos, ya sean administrativos o jurisdiccionales, los tienes que resolver de esta manera. Así es. Entonces, esos son los criterios que crea la Sala Superior de sentencias relevantes, sentencias novedosas, donde hacen interpretación ya sea sistemática, funcional, de cualquier forma, de algún asunto o caso relevante. En este momento, en la coordinación estamos analizando la posibilidad de crear
o proponer una tesis en este supuesto. Se está valorando todavía para ver si se podemos crear una tesis en este criterio, por lo menos ya está el precedente, pero ahora para decirle a todos, sería en este sentido como se debe o tendrían que resolver. Claro, no, yo creo que es muy loable. Y un poco, pues creo que Alejandro les ha explicado el procedimiento con el cual precisamente se generan esos criterios que resultan al final obligatorios para todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, y que son los que abren la brecha, porque, es decir, nosotros tenemos criterios que pueden ser orientadores para diferentes órganos impartidores de justicia, está muy bien. Pero cuando ya llegamos al convencimiento, después de 3 tesis, de 3 asuntos que reiteradamente han sostenido un criterio y lo convertimos en jurisprudencia, entonces ya se ven obligadas todas las demás autoridades. Ya no nada más es un criterio de referencia, el cual pues hay que tratar de observar o que nos puede servir como orientación, sino no, ahora ya se tiene que resolver a partir de lo que la jurisprudencia dicta, ¿no? Y eso también permite a nuestro público comprender la envergadura de nuestra labor, ¿no? Contabas tú el procedimiento desde el principio, ¿no? Las dudas llegan, se acercan a la Defensoría, se les va pues tutelando, digamos, jurídicamente, de tal forma que ellos puedan hacer efectivo el goce de sus derechos. Y esa es la primera tarea. Después de todo esto vienen las resoluciones. Esas resoluciones se incorporan a una serie de criterios que utilizan las autoridades. Y después se construye jurisprudencia. Es decir, una labor aparentemente tan modesta como el hecho de brindar una asesoría a un grupo de miembros de comunidades indígenas, acaba a lo largo del tiempo y en esa reiteración de la intención de proteger los derechos de pueblos y comunidades indígenas que tiene esta integración y que tuvo la integración pasada y la pasada, y que yo digo que además va increciendo, es decir, se va haciendo cada vez más numeroso la solicitud de orientación, de representación. La cantidad de asuntos en materia de derechos indígenas que hemos resuelto es creciente, va al alza, definitivamente. Y eso de alguna manera tiene que ver con la labor que se ha ido encadenando desde la propia Defensoría hasta que al final de cuentas esta Sala Superior emite una jurisprudencia, ¿no? Entonces es un proceso también depurador del derecho, clarificador frente al titular de esos derechos, y además es una especie como de mecanismo que pone en marcha a toda la institucionalidad. Por supuesto. Porque cuando ustedes, por ejemplo, asesoran a miembros de pueblos y comunidades indígenas y como dices tú, oye, pues ya le había yo dicho al presidente municipal que me contestara respecto a qué podía yo hacer sobre este problema, pues no contestó. ¿No? Entonces vamos y decimos, no, tú tienes que contestar, ¿no? El artículo 8º constitucional te obliga al final de cuentas a responder a toda solicitud que te haga un ciudadano, mientras cumpla con el hecho de ser pacífica, no me acuerdo cuáles eran los criterios del 8º constitucional, pero finalmente sí, el derecho de petición, claro, que se conoce, claro, ¿no? Y esto genera realidades. Sí. O sea, porque realmente creo que estas cosas transforman la realidad. No estamos hablando nada más de letra muerta, ni estamos hablando de un discurso bonito, hueco, que no tiene nada de incidencia en la realidad de estas personas, sino todo lo contrario. Creo que el esfuerzo, institucionalmente hablando, ha sido que permee de manera efectiva en la vida cotidiana de los pueblos y comunidades indígenas toda la labor que realiza el tribunal. Y bueno, finalmente ya estamos en la recta final del programa. Lo suelo hacer con cierta frecuencia, sobre todo cuando los temas, como es el caso, lo permiten, yo diría que hasta lo exigen. La perspectiva, ¿cómo ven el futuro respecto de este tipo de cuestiones? Yo estoy cierto y seguro que en este caso la Defensoría Indígena de este tribunal pues va a ir creciendo. Va a ir creciendo tanto en número de defensores como en complejidad en la construcción de esos criterios, para los cuales ustedes son uno de los eslabones más importantes, ¿no? Claro que sí. La Defensoría, todos los que somos integrantes, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, estamos muy comprometidos en ser empáticos con las propias comunidades, en que nuestro servicio sea excelente, que sea con todos los principios que nos marcan, con honestidad, rectitud, e incluso muchas veces somos honestos y decirles, mira, no nos alcanza para más, pero podemos hacer esto, claro, ¿no? Y decirles hasta dónde sí podemos llegar. Al final del día no resolvemos nosotros intentamos, innovamos, y la idea es generar precedentes, y llegar hasta donde está Alejandro, ¿no? Claro. Es decir, a base de estos juicios
ya logramos algo, ¿no? Y hemos dado pasitos en varios temas, como en violencia política, por ejemplo, representantes indígenas, derecho de votar, la universalidad del sufragio, ¿no? Entonces, los defensores y defensoras y sus servidoras estamos muy comprometidos con los pueblos y comunidades indígenas, y si es necesario de ir hasta la comunidad, hemos ido hasta la comunidad, como en el caso de Musquis, Coahuila, que está a 8 horas de Torreón, de Coahuila está como a 5 horas, a recoger una firma para una demanda de término. El defensor se trasladó hasta allá, y para no dejar correr el plazo, ¿no? Ir hasta Durango, ir hasta Ensenada, Baja California, ir a donde sea necesario para atender a los pueblos y comunidades indígenas de una manera eficiente, ¿no? Y es una labor titánica, sí, cansada a veces, pero satisfactoria cuando logramos un precedente. Sin ¿no? duda. ¿Qué, Alex? Pues las estadísticas lo dicen, Pedro. En el último año, desde que se creó la Defensoría, se han incrementado el número de demandas de derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas por una simple y sencilla razón. Están conociendo sus derechos. Exacto. Sí, eso, y además de que tienen a alguien que vela por sus derechos. Claro. Y tienen a alguien que los ayuda a llegar a las instancias necesarias para que se ven. Entonces, si tenemos un año para acá que se han incrementado el número de demandas en esta materia, yo estoy seguro que... Esa es la tendencia. Claro, a futuro, ¿qué veo yo? Claro. Que van a tener muchísimo trabajo. Lo cual lo celebra. Claro, ¿no? pero, No, por supuesto. Claro, pero además, sí. Insisto, los magistrados están muy interesados en este tema, por tanto, yo estoy seguro que la Defensoría va a crecer. Así como va a crecer la Defensoría, van a crecer los números de demandas. ¿Por qué? Porque además de que tienen la Defensoría, tienen este tipo de obras que de veras impulsa, los anima a todos los indígenas, a los pueblos y comunidades indígenas, pues a que se hagan sus derechos, ¿no? Por cierto, hablando de esto también y precisamente en la disposición de acercar la información de la que estamos hablando, les recordamos que en nuestra página de internet, en el área editorial, pueden descargarse en formato electrónico, en un PDF, este manual de derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Al final de cuentas, el conocimiento es el que está cambiando las cosas, ¿no? El conocimiento de los derechos, el ejercicio efectivo y, por supuesto, pues la tutela en la que se ha esforzado este tribunal cada vez más abierto para poder potenciar estos derechos. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a nuestros invitados, pero sobre todo a ustedes que nos han acompañado del otro lado de la pantalla, y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.